todos, bienvenidos jóvenes estudiantes a una clase de introducción ambiental para décimo ciencia. La semana pasada les estuve explicando el tema acerca de los diferentes ecosistemas, diferentes biomas que existen en planeta Tierra y que dependiendo del bioma que es, los seres vivos que viven en ellos son diferentes y que las condiciones físicas tienen que ver mucho con el ecosistema presente. Sabemos que hay biomas que tienen más seres vivos que otros. O sea, la diversidad biológica es muy grande con respecto a otros biomas que la diversidad biológica es un poco reducida. En los diferentes biomas que vimos la semana pasada, nosotros veíamos las diferencias en cantidades de seres vivos que se encuentran, pero que siempre, no importa el bioma que sea, siempre hay seres vivos presentes. Les decía a ustedes que en los desiertos, por lo menos, que son uno de los ecosistemas más inhóspitos, biomas más inhóspitos que hay en el planeta Tierra, allí viven seres, allí hay seres vivos. Pero no es la misma cantidad que lo que vemos en un bioma en un ecosistema de selva tropical, no es lo mismo que de la tundra o de una llanura, que los ecosistemas esos tienen más elementos vivos, seres vivos, o la diversidad biológica es un poquito mayor. Le decía que en nuestro país está el bioma del selva tropical, el ecosistema tropical lluvioso, en donde la diversidad biológica es muy grande. Por eso es que Panamá es uno de los países más biodiversos del mundo y que muchos científicos eh, vienen a hacer sus investigaciones a Panamá porque hay seres vivos que usted solamente encuentra en nuestro país y no la ve en ninguna parte del mundo. Le decía también que es muy importante que preservemos los ecosistemas que están presentes eh, en nuestro país, porque esos ecosistemas generan generan un desarrollo económico para nuestro país. De ahí depende lo que nosotros llamamos el turismo ecológico. El turismo ecológico es una de las manifestaciones a nivel de país que tiene o que resulta con respecto a lo que genera un país por ingreso per cápita de alguna manifestación de negocio, y el turismo es uno de ellos. A pesar de que el turismo ha disminuido en los últimos 2 años debido a la pandemia, eso no significa que no va a mejorar, va a mejorar. Porque Panamá es uno de los países como de tránsito que más utilizan eh, los turistas para venir a visitarlo. Si nosotros entonces no cuidamos esos ecosistemas, no vamos a tener turistas en nuestro país. Por eso que era muy importante preservar los ecosistemas que tenemos hoy en día. El día de hoy vamos a ver el ciclo hidrológico del agua, que es algo muy importante en el planeta. Si no hubiera un ciclo hidrológico en nuestro planeta, no hubiera vida en el planeta Tierra. Porque es una de las manifestaciones acerca de cómo se va a manifestar el agua, cómo el agua pasa por un ciclo en donde siempre se va a mantener constantemente, y eso genera en el planeta Tierra de que se mantenga vida y que los seres vivos, nosotros, todos los seres vivos que convivimos, dependemos del ciclo hidrológico. El agua es una de las sustancias más abundantes sobre la superficie terrestre. Los océanos cubren el 71% del planeta y un 97% del agua está contenida allí. Los glaciares representan el 2% y un 1% se encuentra en los ríos, lagos y aguas subterráneas. Imagínense,
Si yo hago una proporción de lo que es el planeta Tierra, yo digo del 100% del planeta Tierra en general, yo digo que el 71% del planeta Tierra es agua. La demás lo cubre la masa terrestre. El otro 39%, perdón, 29% lo cubre la masa terrestre. Ahora, del 100% del agua, que hay en nuestro planeta, el 97% es de agua salada. Eso es un rango, un estimado. Y del 3% es solamente agua dulce. Imagínense eso, 3% solamente es el agua dulce. Y de ese 3% de agua dulce, el 2% lo representan los glaciares y el 1% lo representan los ríos, lagos y aguas subterráneas. Imagínense eso. Y nosotros tenemos acceso a ese 1% en donde nosotros utilizamos ese agua para potabilizarla y para poder consumirla. Imagine, o sea, el rango tan pequeño que nosotros tenemos de agua dulce a nivel mundial. Solamente un 1%. Y les digo algo que el 2% de los glaciares se está perdiendo. ¿Por qué les digo eso que se está perdiendo? Porque los glaciares son los que llevan la parte de en los polos, el Ártico, el Antártico, y los polos se están derritiendo. O sea que esos glaciares se están derritiendo y estamos perdiendo millones y millones de litros de agua dulce que van a parar al mar por día, con respecto al derretimiento de los polos. Si yo hago un balance entre los mares y océanos que hay en nuestro planeta, ya dijimos que es el 97%. Si yo hago un balance de agua dulce que hay en nuestro planeta, si yo digo del 100% de agua dulce que hay en nuestro planeta, estoy hablando del 100% de agua dulce, es una proporción matemáticamente, digo que el 69.7% pertenece a los glaciares, el 30% los acuíferos y el 0.3% pertenece a los ríos y arroyos. Y nosotros, en nuestro país, vamos a hablar de nuestro país, utilizamos el agua de los ríos para potabilizarla. Imagínense en el momento en que esa agua llega a agotarse. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si nuestros ríos se secan? ¿Qué pasará si nuestros lagos se secan y las aguas subterráneas dejen de generar agua dulce? Imagínense qué pasaría, la sequía que vayamos a vivir. Entonces, eso es cuestión de proporción, es cuestión de análisis, porque la verdad, les decía a ustedes que va a haber guerra, y no solamente guerra por la comida, guerra por el dinero y por el petróleo, va a haber guerra por el agua en el futuro, que nada más tenemos un 3% de agua dulce a nivel del planeta Tierra y un 1% de agua dulce a nivel de ríos, lagos y agua subterránea. Entonces, está bien, somos abundantes en agua, pero la mayoría es salada. Entonces, desalinizar el agua es un proceso costoso, tedioso. Imagínese usted desalinizar el agua de mar para poder que sea agua potable, le va a costar alrededor de 10 o 15 dólares la botella de agua, donde estamos pagando solamente 50 o 60 centavos como máximo por una botella de agua para tomar. Entonces son proporciones que ustedes deben analizar y que eso ya está estipulado de esa manera. Entonces, cuando vamos a hablar del ciclo hidrológico, le estaba hablando lo del agua, porcentaje de agua en nuestro planeta. Cuando hablamos ya entramos al ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Bueno, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua,
el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? La hidrosfera es la capa líquida del planeta Tierra. Y la cual, ¿qué encierra la hidrosfera? Los océanos, ríos, la lluvia, que está en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Ese es un ciclo, como el que vemos aquí, ¿verdad? El agua contenida en los ríos, mares, lagos, etcétera, se evapora, va a parar a la atmósfera. En la nube, esa agua se condensa. Ahora vamos a ver más adelante qué es la condensación. Se condensa y el agua se forma entonces lo que es la precipitación, la lluvia, y cae al planeta Tierra y vuelve, se filtra o infiltra y pasa a los ríos, mares y vuelve para atrás. Es un ciclo, nunca va a parar. Cuando ese ciclo llega a parar, significa de que el planeta Tierra se destruirá por completo. Entonces, el primer paso del proceso del ciclo hidrológico lo vamos a ver como la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Dice que se define como el proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en un estado gaseoso, y la evaporación puede ocurrir solamente cuando el agua está disponible. Claro, si usted no tiene agua ahí no se va a evaporar absolutamente nada. Tiene que haber presencia de agua. Si usted lava, va a tender la ropa para que el sol le seque eso, el agua que está contenida en la ropa se va a evaporar. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué va a pasar con la ropa? Va a quedar totalmente desprovista de agua, ya no va a estar mojada, totalmente seca. Significa de que el agua se evaporó. Pero ustedes dirán, pero esa agua que se hizo, esa agua se convirtió en vapor de agua y se elevó hacia la atmósfera, hacia las nubes, y es ahí donde ocurre todo el proceso del ciclo hidrológico. Ese mismo pasa con los ríos, los lagos, los mares. Usted puede ir tempranito a un río, a las 6 de la mañana, usted va a ver una capa de humo por arriba de ese río, significa de que el agua se está evaporando hacia la atmósfera. No es que el río el agua se va a evaporar en su totalidad, no. Una parte se va a evaporar y la otra parte pasa directamente al mar. Entonces ese ciclo se tiene que repetir constantemente en la naturaleza. Donde ese ciclo no se repita, vuelvo y se lo reitero, entonces con esta tierra los seres vivos dejarán de existir. El otro paso viene la condensación. La condensación es el cambio en el estado de la materia de vapor, de vapor a líquido. Mire, hay un cambio ahí del vapor de agua a líquido que se produce con el enfriamiento. Normalmente se utiliza en meteorología cuando se habla de la formación de agua líquida en vapor. La condensación no es igual que la evaporación, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, profe, yo puedo poner una olla hirviendo y la tapo, y resulta que cuando voy a ver la tapo, resulta que esa tapadera está llena de gotas de agua. No, eso no es condensación, porque estamos hablando estamos hablando de una temperatura caliente. Acá es enfriamiento, temperaturas bajas. Entonces, ahí lo que usted vio en ese proceso fue evaporación. Resulta que no se evaporó la atmósfera porque usted la tapó y quedó concentrada el agua allí en la tapadera. ¿Qué pasa cuando es la condensación? Yo le decía a los estudiantes en la feria científica, porque yo igual soy biólogo, me gusta investigar mucho y también he sido jurado en los proyectos de ciencia, y le decía, explíqueme el proceso de la condensación, cómo se da el proceso. Y muchos estudiantes quedan que no saben qué decir. O sea, saben definición, pero no lo saben plasmar experimentalmente qué ocurre en ese proceso. Yo le decía, es facilito, sencillo. Usted agarra un vaso de agua, un vaso normal, lo llena con agua fría, ¿verdad? Con agua fría, y usted se va a dar cuenta que la pared del vaso por fuera de una vez va a empezar a, lo que usted ve ahí en la imagen, va a empezar a tener como pequeñas gotas, y al final usted dice, bueno, ¿y el agua pasó por la pared del vaso? No,
el agua no pasó por la pared del vaso. Es un cambio de temperatura del frío a una temperatura normal y resulta que el agua va a condensarse. Así pasa en la atmósfera. Hay un cambio de temperatura cuando el agua sube a través del agua por vapor de agua, se condensa en las nubes y después se precipita por medio de la lluvia. Entonces, esto era facilito lo que es la condensación. Entonces, le pongo esta imagen porque ocurre también cuando usted tiene un aire acondicionado, resulta que todos los vidrios de las ventanas se van a empañar. Entonces, se me empaña el vidrio. Bueno, porque hubo una condensación aquí. Viene lo que se llama la precipitación, ya cuando viene la lluvia, se condensó el vapor de agua allá en las nubes, empieza a caer la lluvia, entonces la llamamos precipitación. ¿Y qué es la precipitación? Es agua meteórica que cae en la superficie de la Tierra, tanto en forma líquida, llovizna, lluvia, etcétera, y sólida, nieve y granizo, y las precipitaciones ocultas. ¿Cuáles son las precipitaciones ocultas? Rocío, la helada blanca, etcétera. Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la presión. ¿Ya? Esos son provocados porque le decía que hay un cambio de temperatura. El rocío también. Usted deja en la noche, ¿verdad? Vamos a suponer que yo dejé un carro en la noche, allí toda la noche. Las temperaturas bajaron, hay un cambio de temperatura, hay un cambio de presión, y cuando yo me di cuenta en la mañanita, todo el carro mojado por fuera. Dice, bueno, pero si no llovió anoche porque el carro está mojado, porque esos son gotas de rocío. ¿Ya? Gotas de rocío. Le llaman también helada blanca, etc. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay nieve y granizo? Bueno, el agua no está cayendo, y es verdad, no está cayendo en forma líquida, pero está cayendo en forma sólida. Igual, al final eso se derrite y se va a transformar en agua. Ya esos son estados del agua. Y no confundamos los estados del agua con respecto al ciclo hidrológico, porque el estado del agua es un estado líquido, sólido, gaseoso, etc. Esos estados se manifiestan de una u otra forma. El agua sigue siendo el agua, pero en diferentes estados. El agua no pierde su propiedad como agua, simple y sencillo, pasa de un estado a otro. Viene la escorrentía, después que cayó ese aguacero, que usted ve ese aguacero y se forman pequeños corrientes así, laderas, empieza como si hubiera una quebrada, un río que donde no existe, entonces el agua está seca. ¿A qué? Como está cayendo tanta agua, empieza al agua a infiltrarse, o se intersecta, o se evapora, o fluye por la ladera, y es allí donde dando todo ese proceso de la escorrentía superficial. ¿Y qué es la escorrentía superficial? Es la porción de lluvia que cae, claro, que no es infiltrada, interceptada, evaporada y que fluye sobre la ladera. ¿Por qué? Porque como está cayendo tanta agua, el suelo queda automáticamente queda saturado en agua, y resulta que esa agua tiene que irse de una u otra forma al río o una quebrada, y empieza lo que se llama la escorrentía. En realidad, la escorrentía superficial, la infiltración y la humedad del suelo son interactivas entre sí. ¿Ya? Entonces, cuando llueve demasiado, entonces se forma esa escorrentía porque ya el suelo queda saturado en agua, y lamentablemente esa agua va a parar a algún río o una quebrada. ¿Por qué le tengo que explicar a usted detalladamente el ciclo hidrológico? Porque es una de las manifestaciones de la naturaleza que depende de todos los seres vivos. El ciclo hidrológico se tiene que dar en cualquier momento, en todo momento, porque es lo que mantiene a los seres vivos, por decir que haya vida en nuestro planeta Tierra. Si no, entonces todo hubiera muerto. Ya vimos lo que es el agua en sí, vimos lo que es el ciclo hidrológico. Ahora vamos a ver la calidad del agua. La calidad del agua es el término que describe las características químicas y físicas y biológicas del agua, dependiendo del uso que se le va a dar. Para determinarla, se miden y se analizan estos elementos
como por ejemplo la temperatura, el contenido mineral disuelto en ella y la cantidad de bacterias que tiene. Cuando usted vaya a consumir agua potable, como nosotros conocemos, usted no va a consumir, usted dirá, estoy tomando agua porque es potable, pero usted no sabe si es potable o no. Usted le dicen que es potable porque reúne ciertas características que debe tener esa agua que usted está consumiendo. Ahora, si usted va a un río y usted le dio sed por instinto de supervivencia, usted va a tomar agua en ese río, usted no se va a morir de sed. Entonces usted toma agua, pero esa agua puede contener muchos elementos que ustedes pueden afectar. De repente haya más bacterias, hay minerales disueltos ahí como suelo, y usted va a consumir de repente, y cuando usted tomó agua, a los 3, 4 horas empezó a malestar estomacal, entonces usted tomó un agua que estaba totalmente contaminada. Entonces nosotros tenemos que ver la calidad del agua que se vaya a consumir. Y esos parámetros que se miden, lo vamos a ver más adelante, los parámetros físico-químicos y biológicos que determinan la calidad del agua. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Solamente voy a explicar que la calidad de agua es un término que se utiliza para describir las características químicas, físicas y biológicas de esa agua que se vaya a consumir. El agua no puede tener una temperatura alta porque entonces usted le va a afectar su salud. Usted no va a tomar agua caliente. Y también nosotros tenemos la costumbre, para no decir mala costumbre, la costumbre de tomar agua fría. Yo soy uno de los pocos que tomo agua fría, porque cuando tomo agua fría, la sed no se me va a quitar, porque el agua está demasiado fría que me quema la garganta. Yo mejor me tomo un vaso de agua normal, que no esté fría, o la mezclo, le echo agua normal, que no esté fría, y me la tomo porque así sí voy a aplacar mi sed. Entonces, no es bueno consumir agua fría, como también no es bueno consumir agua caliente, porque le puede afectar. Entonces, tiene que tener una temperatura normal, ambiente, debe tener los materiales disueltos normales y la cantidad de bacterias. No es que usted va a decir, oiga, yo el agua que me estoy tomando no tiene ninguna bacteria. No diga eso, porque en realidad esos parámetros no se miden así. Sí tienen, deben tener, pero debe ser mínima, que usted no le afecte al sistema digestivo. Entonces, la calidad del agua depende de esos parámetros químicos, físicos y biológicos que tiene ese agua, para que digan si esa agua es o no potable o es también agua que se debe consumir o no se debe consumir. Nosotros tenemos, el Ministerio de Salud tiene esos parámetros físicos, químicos y biológicos para que digan que si esa agua es potable o no y es apto para consumo humano. Si yo voy a los países, hago una comparación, Panamá con un país de África, de estos países que son por lo general pobres, el continente africano, la calidad del agua de ellos es diferente a la nuestra. No vamos ni tan lejos. México, que es un país bien desarrollado, la calidad del agua es diferente. Hasta podría decir en Estados Unidos. Así que el agua en Estados Unidos no es buena. Entonces, imagínense usted, no es buena. Entonces, tenemos nosotros como país tener una buena calidad del agua porque nosotros dependemos de que ese agua esté totalmente potable. Hay estudios e investigaciones científicas que el agua que está en los manantiales, esa agua se puede consumir, porque dice que esa agua se purifica. Puede ser cierto. La purificación del agua o se filtra o la filtración del agua a través de del suelo, ella se limpia en su totalidad, donde hay esos manantiales, esas aguas subterráneas que salen del suelo, esa agua dice que está purificada. Y verdad se ha hecho experimentos acerca de eso. Usted agarra un poco de agua sucia, le pone piedra, le pone arena y le va poniendo carbón, le va poniendo unos materiales más. Resulta que al final, cuando el agua sale clarito. O sea que se purificó en todas esas medidas en que ella pasó en ese momento, naturalmente.
imagínense, naturalmente. Y artificialmente sabemos que en estas grandes, por lo menos le dan esas grandes plantas potabilizadoras de agua, tienen todos esos conductos grandes y ellos extraen el agua sucia, normal, que sale de los ríos y van empezando a filtrar, a hacer, a depurarla y entonces utilizar entonces todos esos elementos físicos, químicos, biológicos para entonces que el agua salga potable. Entonces eso lo hacen las grandes empresas como IDAN, que tiene una gran potabilizadora que es la de Santiago. Y esto pasa también a nivel natural. El agua se filtra naturalmente y sale bien filtrada cuando usted utiliza esos materiales que yo le acabo de explicar. Nosotros sabemos como seres humanos, y les acabo de explicar lo que está mismo, en una proporción que tenemos un 1% de agua dulce que son consumidos a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, define que el agua contaminada, como aquella que sufre cambio de su composición hasta quedar inservible, es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Imagínese usted. Y nosotros seguimos contaminando nuestros ríos, contaminando nuestros lagos, nuestros arroyos, las aguas subterráneas, sin saber el daño que está provocando, nos estamos provocando nosotros mismos. Imagínate, 500.000 personas mueren a nivel global por año por consumir agua contaminada. Entonces estamos contaminando nuestros recursos que en un momento, vuelvo y repito, se va a llegar a agotar. Y este recurso, donde se llega a agotar, va a afectar a nivel mundial a todos los habitantes de nuestro planeta. Y nosotros seguimos y no paramos contaminando nuestros acuíferos, nuestros ríos, y es lo que nosotros nos beneficiamos de ellos, porque es de allí donde proviene el agua que nosotros necesitamos consumir. Dígame, ¿qué ser vivo no consume agua? Todos los seres vivos necesitan del agua, si no se van a morir de sed. Todos los seres vivos necesitamos del agua. Entonces, ¿qué está pasando con el agua? La estamos contaminando. Y Panamá no escapa de ello. Panamá, puede haber leyes, puede haber la constitución, puede estar escrito, puede haber decretos, etcétera, resuelto, pero al final las personas siguen contaminando los ríos, siguen contaminando nuestros acuíferos, y resulta que solamente tenemos el 1%. Y tenemos la dicha que Panamá, por lo general, tiene una de las reservas de agua dulce más grandes de América. Tenemos bastantes ríos. Hay países que no tienen ese acceso, ni río. Imagínense que todavía, estando en Panamá, que tenemos la gran ventaja de ser uno de los países que tenemos grandes cantidades de agua dulce, hay sectores en Panamá que no le llega el agua, no le llega el agua. ¿Y cómo viven esas personas? Viven muy mal, porque ellos necesitan ese recurso, ese vital líquido para, para hacer todas las necesidades diariamente. Así que nos queda más y decirle que hay que tratar de cuidar este recurso, de preservar este recurso, que en cualquier momento va a llegar a agotarse. Y por eso le decía que va a haber guerra por el agua. Y esto es lo que usted ve, esta imagen que usted ve en la pantalla, usted la puede ver. Panamá no escapa de esto. Usted la ve en Panamá. Los ríos, imagínense el río que tenemos, Río Cubíbora, totalmente contaminado en Santiago, en Panamá, el río Matanillo, Guandía, Curundú, todos esos ríos están totalmente contaminados, cuando en un momento esos ríos eran caudales de agua dulce, bonito, las personas se bañaban allí, ahorita mismo están totalmente contaminados. Y
no vamos a escapar. Río Santa María, que es uno de los ríos más grandes que hay a nivel del interior del país, también se está contaminando. Por eso que ahora hay una ley que no hace mucho, creo que aprobaron, en donde ponen patrimonio histórico de la cuenca hidrográfica del río Santa María, para que ninguna industria que quede cerca de ese río contamine. Y donde llegue a contaminar, le pueden negar la operación de esa industria para que no siga contaminando, porque ella es un patrimonio histórico natural, una reserva natural que hay que cuidar. Porque lamentablemente eso hay que hacer con nuestros recursos naturales, como este, hay que preservarlo porque ¿qué le vamos a dejar de herencia a las futuras generaciones de nuestro país? Los exhorto a ustedes que vean y cuiden el agua, que es uno de los recursos naturales más vitales en nuestro planeta Tierra. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Entonces voy a explicar el taller número 7 de este tema. Me van a dibujar un esquema del ciclo hidrológico como los que están aquí, ¿verdad? Como ustedes ven, es un esquema del ciclo hidrológico. Van a hacer uno ustedes y abajo le van a plasmar un análisis sobre la importancia del ciclo hidrológico en el planeta Tierra. ¿Por qué es importante el ciclo hidrológico en nuestro planeta? Y ustedes me lo escriben debajo del esquema que ustedes vayan a presentar. Profesor. La plataforma. Antes de cerrar clase, por favor, verifiquen su plataforma, verifiquen el seguimiento de sus notas. El ejercicio no lo he evaluado, porque acuérdense que yo abrí el compás de nuevo del ejercicio para que me pudieran enviar los ejercicios. Pero en el transcurso de la semana yo les prometo que yo les evaluaré toda la asignación esta la anterior, que se la dejé ayer, creo que fue, desde ayer, se la subí a la plataforma, y el ejercicio pendiente para que ustedes vean el seguimiento de sus notas. Como no hay más nada que decir, no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora.